Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar uno de esos momentos que, de verdad, lo cambian todo. Prepárense porque vamos a hablar de una confesión de amor entre Mert y Afra que, según el título, ha sacado a la luz la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionaron? Todo eso y mucho más lo vamos a analizar hoy. Y antes de que se me olvide, si todavía no son parte de nuestra increíble comunidad, ¿a qué esperan? Denle a ese botón rojo de suscribirse ahora mismo para no perderse ni una sola de nuestras dosis de misterio, drama y, por supuesto, las historias que nos hacen vibrar. Así que vamos directo al grano. El título Confesión de amor de Mert y Afra que lo cambió todo, la verdad sale a la luz, ya nos da una pista bien gorda. Estamos ante un punto de inflexión, un antes y un después, provocado por las palabras sinceras de dos personas, Mert y Afra. La clave aquí es esa frase, la verdad sale a la luz. Esto nos sugiere que hasta ahora había algo oculto, algo que no se sabía, o quizás, que se estaba malinterpretando. Y esta confesión, este acto de valentía emocional, ha sido el catalizador para desvelar todo. Imaginen la escena. Dos personas que por alguna razón han estado guardando algo. Tal vez sus sentimientos, tal vez una situación que los involucra, o quizás ambos. Y de repente en un momento crucial, uno de ellos, o ambos, decide hablar. Decir lo que realmente sienten, lo que realmente piensan, o lo que realmente está pasando. Y en ese instante las piezas del rompecabezas empiezan a encajar, o quizás, el rompecabezas se desmonta por completo para dar paso a uno nuevo. La confesión de amor, en sí misma, ya es un evento poderoso. Es un acto de vulnerabilidad, de abrir el corazón y exponerse a la posibilidad del rechazo, pero también a la inmensa recompensa del amor correspondido. Pero cuando esta confesión viene acompañada de que lo cambió todo, y la verdad sale a la luz, la cosa se pone mucho más interesante. No es solo una declaración de amor, es una declaración que reconfigura el panorama completo. ¿Qué tipo de verdad podría salir a la luz? Podría ser una verdad sobre sus verdaderos sentimientos, que quizás estaban enmascarados por otras circunstancias o por el miedo. Podría ser una verdad sobre una relación previa, una traición, un malentendido profundo que ha estado afectando su vínculo. O tal vez la verdad se refiere a una situación externa que los ha estado presionando y que ahora, al sincerarse, pueden enfrentar juntos. Pensemos en las posibles dinámicas. Si Mert confiesa su amor a Afra, ¿qué implicaba eso? ¿Acaso Afra estaba en una relación con otra persona? O tal vez Mert creía que Afra no sentía lo mismo y estaba resignado. La confesión podría haber sido el último intento desesperado por cambiar el curso de los acontecimientos. ¿Y si Afra responde, cómo lo hace? Corresponde esos sentimientos, quizás revelando que ella también ha estado enamorada en secreto. O su respuesta destapa una verdad aún más compleja, como que ella ama a alguien más, o que hay una razón insalvable para que su amor no funcione. ¿Y si la confesión es mutua, qué significa eso? Podría indicar que ambos han estado sufriendo en silencio, esperando la señal del otro. Y al encontrarse al finalmente atreverse a expresar lo que llevan dentro, desbloquean un nivel de conexión que antes les estaba vedado. La verdad que sale a la luz podría ser la revelación de que su amor siempre fue el camino correcto, pero que las circunstancias o el miedo los mantuvieron apartados. La frase lo cambió todo es un indicador potente. No es un cambio menor, no es un ajuste. Es una transformación radical. Esto puede significar un cambio en su relación, pasando de ser amigos a amantes, de ser enemigos a aliados, o de ser desconocidos a tener un vínculo inquebrantable. Pero también puede significar un cambio en su entorno. Quizás su confesión afectó a otras personas, a otras relaciones, a sus planes de vida. Imaginen el efecto dominó. Una verdad revelada, un amor expresado, y de repente el mundo de todos los involucrados cambia de dirección. Podríamos estar hablando de un drama romántico, de un conflicto familiar, de una rivalidad que se disuelve, o de un secreto que mantenía a todos en vilo y que ahora, gracias a esta confesión, queda expuesto. La belleza de este tipo de historias es que nos muestran la fuerza de la honestidad y la valentía. A veces necesitamos un empujón, una confesión sincera, para dejar de lado las apariencias y abrazar la realidad, por dura que sea. Ahora, ¿cómo podríamos imaginar que esta verdad sale a la luz? Podría ser una conversación íntima, llena de miradas nerviosas y palabras temblorosas.
Podría ser un evento público donde la presión los obliga a sincerarse. O quizás la confesión no es directa, sino que se deduce a través de acciones, de gestos que gritan lo que las palabras no pueden decir. La verdad podría ser algo tan simple como «Te amo» dicho en el momento justo, o tan complejo como la revelación de una conspiración que los separó. ¿Y el impacto de esta revelación, cómo se manifiesta? ¿Hay lágrimas de alivio, de tristeza, de ira? ¿Hay abrazos apretados, o distancias que se crean? La forma en que Mert y Afra reaccionan, tanto a la confesión como a la verdad que emerge, es fundamental para entender la magnitud del cambio. Si la verdad es dolorosa, ¿cómo la afrontan? ¿Se apoyan el uno en el otro, o esa verdad los divide? Si la verdad es liberadora, ¿qué libertades les otorga? Este tipo de escenarios nos hacen pensar en nuestras propias vidas, en las verdades que guardamos, en los amores que quizás no hemos confesado por miedo. Nos recuerda que a pesar de los riesgos, la autenticidad y la valentía en el amor pueden llevar a los resultados más inesperados y transformadores. La confesión de Mert y Afra no es solo una historia más, es un ejemplo de cómo un acto de honestidad puede ser el punto de partida para un futuro completamente nuevo. Podríamos especular infinitamente sobre los detalles. ¿Estaban Mert y Afra destinados a estar juntos desde el principio y solo necesitaban esta chispa para darse cuenta? ¿O su confesión y la verdad revelada crean un camino lleno de obstáculos que deberán superar? Lo emocionante es que el título deja mucho a nuestra imaginación, invitándonos a llenar los vacíos con nuestras propias interpretaciones y deseos. La clave está en la combinación de elementos, la confesión de amor, que es intrínsecamente emocional y personal, y la revelación de una verdad que afecta a un panorama más amplio. Esto sugiere que su historia no es aislada, sino que tiene ramificaciones. Quizás su amor interfiere con los planes de alguien más, o quizás su verdad expone las mentiras de otros. Y esa es la belleza de estas historias que nos cautivan. Nos enganchan por el drama, por la emoción, por la incertidumbre. Nos hacen sentir como detectives intentando desentrañar los misterios detrás de las miradas, de las palabras no dichas, de las acciones que lo dicen todo. La confesión de Mert y Afra es, sin duda, uno de esos momentos que se quedan grabados en la memoria, un punto de inflexión que reescribe el guión de sus vidas. Y ahora, al salir a la luz la verdad, todo lo que creíamos saber queda obsoleto. El futuro es una página en blanco, lista para ser escrita por este nuevo y poderoso capítulo. Y así, mis amigos, hemos llegado al final de nuestro análisis sobre esta intrigante confesión de amor entre Mert y Afra. Hemos desglosado el título, explorado las posibles dinámicas y reflexionado sobre el impacto que un acto así puede tener. Lo que queda claro es que una confesión de amor sincera, especialmente una que viene acompañada de la revelación de una verdad oculta, tiene el poder de desmantelar lo viejo y construir algo completamente nuevo. Ha sido un viaje fascinante, lleno de especulaciones y de la emoción que nos generan estas historias. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo, y que les haya dejado pensando. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue esa verdad que salió a la luz? ¿Cómo imaginan que fue esa confesión? Dejen sus teorías, sus ideas, sus sensaciones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si el vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos a quienes les puedan interesar estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para unirse a nuestra comunidad y no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más momentos que lo cambian todo. Adiós.